Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y este canal de YouTube, ustedes saben que se llama El Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y claro, de lunes a sábado, de lunes a domingo, tenemos, miren, contenidos nuevecitos, historias nuevecitas, que además nos complace y nos da muchísimo gusto poder compartir con todas y con todos ustedes. Y también recuerden que este canal de YouTube se retroalimenta de correos, también de gente que nos escribe a través de las redes sociales, es que estamos por todos lados. Miren, únicamente me escriben como el Philip, así ponen. Si van a escuchar podcast en Amazon Music, o en Spotify, o en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde sea que ustedes acostumbren a escuchar podcast, escriben al Philip y les van a aparecer todos nuestros episodios, todos. Oigan, más de 2000 episodios tenemos ahí en el podcast y los pueden escuchar ya sin saluditos, sin nada, únicamente con la información. Ahí los pueden encontrar. Pero en ese canal de YouTube también tenemos la misma cantidad de videos y todos ellos tampoco tienen un costo. Además, estamos en redes sociales, que si estamos en Twitter o en lo que antes era, no, antes era Twitter, ahora es X. Dicen que ya va a regresar, ¿verdad? A llamarse Twitter, quién sabe, pero ahí nos pueden encontrar como el Philip, también en Instagram, también en TikTok, también en donde más en Trends. Estamos prácticamente en todas las redes sociales, así es que la invitación está para que nos acompañen. Tan es así que fíjense, también les he dado un correo electrónico que se llama locutorfelipecruz@gmail.com. En este correo electrónico nos pueden escribir y nos pueden decir y contar todo lo que ustedes gusten. Por ejemplo, fíjense que el lunes pasado arrancamos con la historia de una mujer muy guapa, muy guapa, pero que todo su talento y toda su carrera como que a la gente pues no le ha importado tanto, porque ha vendido más la idea que si Arlette Terán es o fue en algún momento la amante, la quitamaridos, la que pues destruyó hogares, en fin, y contamos esa historia, sí, pero ¿se acuerdan ustedes que ese día lunes yo les decía, es que Arlette Terán se contradice tanto en sus mismas declaraciones, porque de pronto las fechas no coinciden y de pronto como que las situaciones no se nos hacen como que precisamente las más certeras. Eso se los contaba yo el lunes. ¿Y por qué se los platico? ¿Por qué se los digo? Fíjense que recibí un correo electrónico que agradezco mucho. No voy a decir el nombre porque pues no me pidió que no lo dijera, pero lo vamos a dejar en reserva. Fíjense que me dice, Philip, es que yo soy muy cercana, muy cercana a Arlette Terán. Y resulta que lo que tú contaste acerca de ella, de entrada no era una buena estudiante como tú lo dijiste. Ah, después también me comenta que su mamá, de Arlette Terán, pues tampoco era como yo lo comenté en el video. Y me dijo, te lo digo porque es muy cercana a mi Arlette Terán. Pero además, déjame comentarte que su mamá tenía, y ahí tengo el correo, porque no van a decir, ay, se está inventando las cosas. No, ahí está el correo. Además, la mamá de Arlette Terán, y digamos que a los hijos, no solamente a Arlette, me habla en general, a los hijos los manipulaba como para que pudieran los hijos conseguir todo lo que ellos quisieran, pero no de una manera bonita, no de una manera normal, sino a través de la manipulación. Miren, yo no sé realmente si esto que me cuentan es real o no es real, no tengo por qué desconfiar, pero no tengo los elementos para decirle sí, exactamente así fue, no lo sé. Yo les cuento las historias que hay en derredor del artista, que hay justamente de gente que las conoce, del artista mismo. Por eso es que les contaba yo ese día, hay como que cositas que no nos cuadran, pero pues digo, está interesante saberlo y está interesante conocerlo. Pero miren, la verdad es que ustedes saben que muchas veces los famosos cuando cuentan sus historias, las cuentan y las platican pues para parecer santos, para parecer buenos, para decir, uy, no, si ya lo quería o la quería, ahora más todavía. Pero muchas veces la realidad es muy distante con lo que en verdad pasó en sus vidas. No digo que es el caso de Arlette, pero en muchas ocasiones nos cuentan tantas cosas y nos dicen tantas cosas que al ratito ya nos estamos enterando que fue todo lo contrario. Bueno, pues en el caso de Arlette, que siempre ha batallado, porque siempre ha batallado por querer quitarse esa etiqueta o esa imagen del amante de la otra, de lo que vivió en realidad con pues la situación de Joan Sebastián
de Maribel Guardia, que además Maribel Guardia tenía año y medio de haberse convertido en mamá cuando esta situación se dio, ¿no? Pero fíjense que hay otra historia que ya no les conté yo el lunes, y es que resulta que hace algún tiempo nos enteramos que Arlette Terán había tenido pues un pleito con Laisha Wilkins. Oigan, qué bonita es Laisha Wilkins. Vamos a hablar de ella pronto porque de verdad que a mí me parece encantadora. Ah, eso por ejemplo. Laisha Wilkins es una mujer bellísima, hizo Soñadoras con Angélica Vale, con Araceli Arámbula y con Michelle Viet, que Michelle Viet ahora se ve muy distinta, pero bueno. Oigan, resulta que Laisha Wilkins, que era una de las soñadoras súper guapa, en algún momento se encuentra con Arlette Terán en un restaurante. ¿Y por qué? Porque resulta, esto que le estoy platicando ocurrió por ahí del 2022, porque resulta que Juan José Origel, que bueno, es amigo de muchos artistas, pues invitó a un grupo de amigos a un evento que iba a haber en un restaurante. Bueno, dentro de los amigos llegó Arlette Terán y llega Laisha Wilkins. Pues digamos que durante la cena todo estuvo tranquilo, todo estuvo normalito, dentro de lo normal. Pero en algún momento, pues Arlette dijo, pues creo que ya acabé de cenar, estuvo bueno el ratito que estuve aquí, pues ya me voy. Y se levanta, se da la vuelta, se despide, obviamente, se da la vuelta y se va. Justamente cuando iba caminando hacia la salida del restaurante, oigan, alguien le gritó, adiós, negra, que así le dijo, ¿no? Alguien. Y eso a Arlette le molestó. Entonces se da la vuelta porque dijo, ¿quién me gritó y quién me dijo así? Bueno, pues resulta que la que había gritado y le había dicho esto había sido Laisha Wilkins, según. Bueno, pues Arlette se regresa con toda la intención de reclamar y de decir, a ver, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo así? Todo. Pero Laisha se supone que recibe a Arlette Terán con insultos, con palabrotas, con señas obscenas, y Arlette en el momento, pues que quiso contestar a esta agresión, pues que se da cuenta que Laisha pues estaba con sus tragos, ya se había echado sus alcoholitos, Laisha. Entonces que Arlette dijo, pues ¿para qué hago pleito? No, pues yo estoy sobria, ella no, mejor en otro momento. Bueno, la prensa se entera que hubo este zafarrancho en este restaurante y le preguntan, oye Arlette, pero ¿cuál fue el pleito con Laisha? O sea, ¿por qué? Ok, tú dices, te paraste, te fuiste, pero ¿qué fue lo que en realidad pasó? Bueno, pues resulta que la prensa decía, o cuéntanos la verdad, Arlette, ¿le bajaste un novio a Laisha o qué? Pues porque ya traía esa fama la Arlette, ¿no? Entonces dijo, no, 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 nada de eso. Miren, este es un pleito viejo, dijo Arlette Terán. Lo que pasa es que no sé si se acuerden o no, pero por ahí del 2002, Televisa hizo un Big Brother VIP, que en ese Big Brother yo sí me acuerdo. Estuvo, bueno, de los que me acuerdo, estuvo Facundo, estuvo Lorena Herrera, estuvo Galilea Montijo, estuvo Laisha Wilkins y estuvo Arlette Terán, entre muchos otros. Bueno, según lo que dice Arlette, es que un día alguien le hace llegar un ramo de flores, pero así grande, grande, grande. Entonces Scarlett en la casa de Big Brother, pues lo recibe así con mucho cariño y va, qué gusto y todo. Entonces Scarlett dijo, pues está muy grandote el ramo, voy a hacer varios ramos chiquitos, varios arreglos chiquitos y los voy a poner dentro de la casa, pues para que se vea bonita, ¿no? Para que no se vea todo amontonado en un solo arreglo, sino vamos, ay, miren, ¿a poco son todos los que estuvieron ahí, Omarcito? Sí, miren, para que vean que ahí está. Galilea, Facundo, Lorena Herrera, Arad de la Torre, Laisha Wilkins, Alan de Magneto, Arlette Terán, Alejandro Ibarra, yo ni me acordaba que Alejandro Ibarra había estado ahí, Víctor Noriega, Nailea Norvin y Luis, ay Dios mío, porque siempre se me olvida tu apellido, Luis. Bueno, ay, Luis, ay, Dios mío, se me va, perdónenme. Bueno, pues resulta que se supone que le llevan este arreglo a Arlette. Y dijo ella, pues está muy grande, te voy a hacer unos arreglos más chiquitos. Y entonces hace varios chiquitos, los pone alrededor de la casa y se mete a su cuarto. Arlette, bueno, al cuarto ahí donde le había tocado quedarse. Cuando sale, oigan, que encuentra uno de estos arreglos hecho pedazos, las flores pisoteadas, las ramitas todas dobladas, todas rotas, y pues Arlette hizo mucho coraje, ¿no?
y empieza a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién destrozó mis arreglos? Pero miren, todos callaron, nadie dijo nada, nadie, porque pues decían, ¿para qué queremos pleito? ¿No? Pues ya mejor nos quedamos así. Entonces Arlet pues agarra su ropita y se sale al lavadero para lavar su ropa. Pues dijo, pues para que se me baje el coraje voy a lavar mi ropita. En eso llega Facundo, Facundo, pues el que conocemos. Y entonces resulta que le dijo, no le vayas a decir a nadie, pero fue la Laisha la que rompió tus flores. Oh, pues que se puso furiosa Arlet, pero furiosa. Y fue y le reclamó a Laisha. Se armó el zafarrancho, se armó la de Dios es Padre ahí. Y entonces, pues cada quien ya después la separaron y cada quien se fue a su cuarto. Fíjense que al poco tiempo, Arlet Terán, pues como que dijo, híjole, pues creo que sí, exageré por el pleito. Yo no sé qué tendrá esta muchacha, pero pues, voy y le voy a ofrecer una disculpa. Entonces Arlet va tratando de hacer las paces con Laisha Wilkins. Y miren que me cae rey en la Laisha, lo que sabe cada quien. Pero cuando llega Arlet, Laisha le dice, ¿ya qué vienes? No, pues te vengo a ofrecer una disculpa. Eres una hipócrita, lárgate de aquí. Y le empezó a decirle, pues, es que sí dicen que tiene su carácter bien fuerte Laisha Wilkins y tan bonita que es. Bueno, pues resulta que pasa. Después, uno de los patrocinadores del Big Brother les puso a hacer una dinámica, todavía buenos patrocinadores en aquel momento. Los puso a hacer una competencia y el primer lugar de esa competencia se iba a ganar un coche de super lujo. Todos participaron y la que ganó fue Arlet Terán, se llevó el carro. Oigan, que en ese, fíjense, 2002, estamos hablando hace 24 años, el valor del carro que se ganó Arlet fue de más de $500,000, imagínense ustedes. Bueno, pues Arlet se emocionó, dijo que lo iba a vender, que con eso iba a completar el dinero para ponerle un departamento a su mamá. Ella estaba feliz, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues Laisha tronaba los dientes, estaba muy enojada, muy, muy, muy enojada, porque pues no le había parecido justo que Arlet se llevara ese coche. Bueno, pasan los años y pues uno pensaría que ya fue pleito de chamacas, estaban jovencitas, ya eso había quedado atrás. Pues no, resulta que entonces cuando se vuelven a encontrar en ese restaurante, pues pleitazo que se armó otra vez. Entonces, pleito con doña Maribel por lo de don Joan. Salió de pleito con Joan porque ni siquiera siguieron esa relación. Ahora les digo que me mandaron este correo ya echándole también frijoles. Luego, lo que sabe cada quien, miren, Arlet Terán al día de hoy sigue trabajando, sigue haciendo telenovelas, no como protagonista, pero sigue vigente todavía. Y en el caso de Laisha, prácticamente está retirada de las telenovelas. Lo que hace Laisha ahora, y que me gusta verla y me gusta seguirla, tiene su canal que habla de noticias. Y me parece buena, ¿eh? Me parece, vamos, creo que compaginamos también en la manera de pensar. Me gusta el trabajo de Laisha Wilkins, pero ya no la hemos visto en telenovelas y mucho tiene que ver, dicen, por su carácter tan fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero pues miren, es que también hay quienes de pronto como que sí no, no sé si obsesionamos, pero sí de pronto no, nos volvemos como muy aguerridos y como muy intensos en ciertos temas. Y cuando se habla de triángulos amorosos, yo no sé por qué, pero a algunos sí nos pega mucho esa situación. Y entonces probablemente, sabiendo la historia que traía arrastrando Arlet Terán, pues a Laisha no le gustó, no sé por dónde vino el pleito, pero ya que estamos hablando de triángulos amorosos, oigan, pues miren, todo lo que uno, todo de lo que uno se entera en Radio Pasillo o en Pasillo TV, ¿por qué? Ya ven lo que les contaba yo, que dice la gente que trabajó en esa producción, que ocurrió entre Sergio Ramos el Comanche, entre Guillermo Rivas el Borras y entre la esposa del Comanche. Esta historia que yo que les he platicado, en donde hubo hasta disparos, heridos, y que la situación se puso muy, muy, muy fuerte, es lo que se cuenta en las historias de Pasillo TV, porque en realidad Televisa pues intentó ocultar absolutamente todo. Pero más allá del pleito que pudieron o no haber tenido el Comanche y el Borras por una mujer en donde pues, se dieron literalmente hasta con armas de fuego, fíjense que la carrera de don Sergio Ramos el Comanche fue más allá de los Beverly de Peralvillo. Hizo muchísimas, muchísimas cosas. Tuvo una carrera bastante, bastante amplia. También hay que decir que don Sergio Ramos el Comanche
no tuvo una carrera como de que todo mundo lo quisiera, no. Don Sergio tenía una facilidad o de que la gente lo amaba o lo odiara. O sea, no es que haya sido un actor que le gustara su trabajo a todo mundo. Estaba como muy dividida la gente que lo seguía. Pero fíjense que no nada más en el caso de El Comanche llegó a trabajar en la televisión. No, El Comanche tuvo un hermano de nombre Adrián Ramos. Y resulta que Adrián Ramos, el hermano del Comanche, él nació en Saltillo. Ya ven que les decía yo que el Comanche decían que había nacido en Cozumel. No se sabe, porque los de Cozumel dicen aquí ni nos vengan a embarrar en sus chismes, aquí no nació. Pero la gente de allá de Saltillo también dicen que allá no nació, quién sabe. La oficial, digamos que la versión oficial es que es de allá de Cozumel, pero Adrián Ramos, su hermano, él sí nació allá en Saltillo. De hecho, nació en el 45, 1945. Oigan, ya debe, bueno, ya no vive, pero Adrián, pues yo creo que rondaría los 81 años, por ahí más o menos. Fíjense que Adrián, al igual que su hermano Sergio, siempre quiso también ser actor, siempre le llamó mucho la atención. De hecho, cuando estaba chico e iba a la escuela, esperaba que llegara la temporada de Navidad o de fin de año para estar en pastorelas. Le encantaba actuar en las pastorelas, pero eso fue al principio, porque ya conforme fue creciendo, en la Ciudad de México entra al Instituto Nacional de Bellas Artes, fíjense nada más que padre. De hecho, le tocó que a Adrián le diera clases don Julio Castillo. Fíjense, don Julio Castillo, qué tremendo, tremendo, tremendo productor y director de teatro. De hecho, en la Ciudad de México, el Centro Cultural del Bosque, que está atrasito del Auditorio Nacional, hay un teatro que lleva el nombre de don Julio Castillo. Algún día vamos a hablar también de él. Bueno, pues don Julio Castillo preparó a Adrián Ramos, el hermano del Comanche. Yo creo que de las participaciones más conocidas de Adrián fue la que hizo en Cachún Cachún Rarrá, que recordemos que ese programa que lo hizo Luis de Llano, don Cochinón Luis de Llano, en realidad iba a ser una versión de Vaselina la película, ¿no? Esa era la idea de rockeros y tal cual, de los años 50. Pero pues Televisa dijo, no, pues como que aquí en México esa cultura, pues como que todavía no nos llega, todavía como que nos vaya, y decidieron convertir esa historia, pues en una historia de preparatoria mexicana, muy a la mexicana, que además por esos años estaba saliendo la primer generación de actores jóvenes de la Escuela de Actuación de Televisa y quien la presidía en aquel momento, pues era doña Marta Zabaleta, que doña Marta, que además Marta Zabaleta estuvo en Cachún Cachún Rara, era la maestra Godzilla. Entonces, Marta Zabaleta habla con el tigre, oye, ya tenemos una preparación de chavos muy talentosos, ¿ahora qué vamos a hacer con ellos? Como estaba todavía el rollo de que iban a hacer vaselina en la versión de Cachún Cachún, dijo el tigre, pues metan a todos ahí, a los más talentosos, métanlos ahí. Y por eso es que a los primeros egresados de esta escuela entraron ahí. Cuando Adrián, el hermano del Comanche, se entera que estaban haciendo este casting, él dijo, pues yo voy, quien quita, y pues ahí pueda entrar. E hizo algunas participaciones. Pero fíjese que también estuvo en otro programa que se llamó Mi Colonia La Esperanza. Yo no me acuerdo de ese programa, la verdad, pero ahí estuvo. Y en Ay María, qué puntería, que ese sí fue con la India María, pues ya fue más reciente, ¿no? Ya fue por ahí de los años 2000. Ahí estuvo. Y en televisión hizo varias telenovelas. Fíjense que estuvo desde Mi Pequeña Traviesa, La Pícara Soñadora, hizo también por ahí Alcanzar una Estrella, La Pasión de Isabela. O sea, ahí sí hizo varios trabajos. Adrián se identificaba mucho con lo que hacía en televisión, pero donde mejor se sentía era en el teatro. Ahí en el teatro era donde Adrián se sentía como pez en el agua, donde hizo cantidad y cantidad de funciones, de obras, y donde hizo una carrera realmente importante. Pero Adrián padecía un problema. Desde muy chico había desarrollado un problema en uno de sus riñones. Y fíjense que con el paso del tiempo, Adrián, pues, enferma de diabetes. Y la diabetes causa muchísimos estragos en el cuerpo, en todo el organismo. Pero uno de los órganos que más afecta, pues, son los riñones, el páncreas. Bueno, es que la diabetes es horrible, ¿no?
Y entonces resulta que a Adrián se le complica su situación que tenía de los riñones con la diabetes. Fíjense que comenzaron a dializar a Adrián y Adrián Ramos un día pues entra a un hospital para que le realizaran su diálisis. Creo que hoy por hoy las diálisis ya se pueden hacer en casa, lo cual es bueno, pero les implica mucho trabajo también para quienes tienen que hacerlo. En ese momento no se hacía en casa y todo era en el hospital. Entonces Adrián entra a un hospital para que le hagan su diálisis. Le estaban haciendo su diálisis cuando de pronto Adrián sufre un paro respiratorio. Entra en este paro respiratorio y los médicos tratando de ayudarlo, tratando a que no le generara daños en más órganos, decidieron sedarlo, decidieron, como dicen por allí, inducirlo al coma. Bueno, obviamente tuvieron que hablar con la familia de Adrián, entre ellos con su hermano, con el Comanche, y les dijeron que si Adrián no reaccionaba a los tratamientos que le estaban poniendo, podía quedar en estado vegetativo. Era un riesgo real que había. Pues miren, no fue así, Adrián no quedó en estado vegetativo, pero ya no se pudo recuperar tampoco. Y Adrián falleció un 8 de octubre de 1999. Las causas, pues la insuficiencia renal crónica que padecía y la diabetes. Eso lo llevó pues prácticamente a la tumba. Los restos de Adrián están en los mausoleos del Ángel, que es un cementerio que está muy pegadito a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero fíjense algo muy, muy interesante. Resulta que Adrián Ramos, el hermano del Comanche, se casó en algún momento de su vida y se casa con una mujer llamada Guillermina Gilmain. Y si el apellido le suena, es porque sí, Guillermina fue hija de doña Ofelia Gilmain, gran, gran, gran actriz, de un carácter tremendo, tremendo. Y ellos, no sé si tuvieron más hijos, pero por lo menos sí sé que tuvieron a David, David Ramos Gilmain, que fíjense que a David mucha gente lo ubica porque trabaja con este señor tan fastidioso y que la verdad yo no tengo química con él, Esteban Arce. Trabaja en, no sé, antes era el Matutino Express, no sé ahora cómo se llama su programa, pero ahí sale con un personaje que se llama El Reporñero. El Reporñero es sobrino del Comanche, es hijo de este, ¿cómo se llama? De Adrián, hijo de Adrián, e hijo también de Guillermina y el Main. Fíjense nada más lo que son las cosas. Ahí está, miren, él es el reporñero, justamente. Bueno, pues miren, ya que estamos hablando de estas grandes actrices como lo fue doña Ofelia Guilmain, qué gran actriz doña Ofelia, pues resulta que el día miércoles desafortunadamente tuvimos que despedir a una gran actriz, gran, gran, gran actriz, una mujer que ya tenía 96 años, pero qué chula se veía. Bueno, ahorita les voy a platicar porque ya tenía rato que no la veíamos físicamente, pero sabíamos que estaba bien. Nada más ni nada menos que doña Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo. Era su nombre real. Fíjense, 96 años y ella ya vivía con su hijo, con Martín, vivía en su rancho de Tepatitlán, allá en Jalisco. Bueno, a doña Ana Luisa Pelufo, desafortunadamente, ya la habían matado en redes sociales el año pasado. Ya se había dicho que la señora había fallecido, cuando en realidad esto no fue cierto, no era real. De hecho, su hijo Martín fue el que tuvo que salir a decir, oiga, no me la quiten antes de tiempo, por favor. Pero ¿por qué salió este rumor? Bueno, porque la última vez que vimos a doña Ana Luisa Pelufo, por lo menos en una fotografía, fue el 5 de diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque doña Ana Luisa Pelufo estaba festejando su cumpleaños número 94. Entonces, después de esta foto que se toma para este cumpleaños número 94, resulta que Ana Luisa Pelufo ya no la volvimos a ver. Ya no salía ni en videos, ni en fotografías, en nada absolutamente. Y obviamente, cuando hay falta de información, las especulaciones comienzan a salir, que si estaba muy enferma, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Hasta que una revista publica un supuesto mensaje de Ana Luisa Pelufo.
y digo supuesto porque al ser un mensaje en texto, pues tampoco nos consta que haya sido, ¿verdad? En donde doña Ana Luisa decía que se encontraba muy bien, que estaba disfrutando de sus plantas, de su jardín, que vivía junto a su hijo Martín, que su hijo era un hijo maravilloso, que tenía dos gatitos, que vivía muy tranquila y creo yo que a muchos, pues nos tranquilizó en algún momento. Pero, como ya les digo, aún así, el hecho de que no saliera a hablar, pues el año pasado ya habían dicho que sí, ya se había muerto. No, 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 esto afortunadamente no fue real, pero el 4 de marzo de este 2026, desafortunadamente, pues sí se confirmó el fallecimiento de doña Ana Luisa Pelufo, que inmediatamente, déjenme les digo que algunas instituciones postearon rapidísimo una despedida y reconocimiento al trabajo de doña Ana Luisa Pelufo. Entre ellos, pues estuvo la Filmoteca de la UNAM, fíjense nada más la Filmoteca, pero también la ANDA, por ejemplo, publicó de inmediato la despedida, perdón, a doña Ana Luisa Pelufo. Obviamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de actores, actrices, gente conocida que le escribía y de mucho de su público de doña Ana Luisa, pues obviamente diciéndole, señora, la vamos, perdón, la vamos a extrañar. Bueno, pues dicen que esta semana que empieza, que recién va a empezar, se le van a hacer homenajes en la Ciudad de México y en Jalisco. Ojalá que sí, porque recordemos que a su velorio pues no pudo entrar nadie porque se hizo de manera privada. Todo se hizo de esa manera. Y con el fallecimiento de doña Ana Luisa Pelufo, desafortunadamente, la cantidad de actores y actrices de aquellos años que fueron, además de todo, divos, a ellos sí se les puede considerar divos, se nos están acabando, digan, se nos están acabando, quedan muy poquititos, muy. Obviamente la reina de reinas, doña María Victoria, que ya rebasó el centenario, pues sigue entre nosotros. ¿Quién más está? Doña Elsa Aguirre, está doña Irma Dorantes, están muy poquitas, realmente ya quedan muy poquitas de aquellos años, pero ojalá nos duren todavía muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que el día jueves, y hablando de estos temas de despedidas y de fallecimientos, fíjense que el jueves platicamos una historia muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque platicamos de quien pudo haber sido una de las grandes promesas del cine de Hollywood. Un actor, tremendo actor, además muy guapo, River Phoenix. Fíjense que este actor, además el hermano mayor de Joaquín Phoenix, que ahora sigue, pues sigue trabajando Joaquín. Resulta que River fue un gran actor y digo fue porque él murió muy jovencito, murió con solo 23 años. Pero fíjense que dentro de las cosas que a las personas que no les llamaba tanto la atención su manera de trabajar, les encantaba él como activista, sobre todo porque como activista luchaba por los derechos de los animales, de las plantas, del medio ambiente, una persona que realmente se preocupó por lo que había en su entorno. Incluso River prácticamente se convirtió en el sustento de su familia cuando no le tocaba ese trabajo, pero él lo hizo. Y miren, que tenía muchos motivos para no querer acercarse siquiera a su familia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les contaba yo que su familia había entrado a una secta cuando River era chiquito? Y esta secta desafortunadamente alentaba las cochinadas entre adultos y niños. Y por esta razón, River fue tocado de manera inapropiada por gente de esta secta. Y eso hizo que en un futuro su comportamiento de River comenzara a ser, híjole, es que ni siquiera podemos decir disfuncional, pero empezó a vivir con conflictos emocionales, sexuales, comenzó a vivir en exceso, una vida desenfrenada que incluía adicciones a las drogas y al alcohol y que finalmente lo llevaron a la tumba un 31 de octubre del año 93. River Phoenix tenía solo 23 años y eso es lo delicado y eso es lo preocupante, porque jóvenes que están empezando una vida y que además tienen todo el talento para poder hacer algo muy importante, terminan su vida por un mal, mala atención o mal cuidado en su niñez. Una cosa tremenda, que fíjense que también me escribieron en los comentarios en el video de River Phoenix, Philip, ¿cómo dices que Leonardo DiCaprio era su gran admirador, era fan de River Phoenix? Pues era en competencia en todo caso, ¿no? No.
Fíjense que no, porque cuando River Phoenix ya era todo un actor reconocido, bien pagado, era una celebridad en toda la extensión de la palabra. Leonardo DiCaprio buscaba una oportunidad como actor, no era en competencia. De hecho, recordemos que River Phoenix era quien iba a ser el personaje de Jack en el Titanic. Cuando fallece, no le queda de otra más que a James Cameron de decir, búsquense a alguien que sea físicamente similar y encuentran a Leonardo DiCaprio y gracias a eso Leonardo logró hacer una carrera tan importante como la que tiene al día de hoy. Pero en ese momento no eran competencia, en ese momento Leonardo sí lo veía como su gran ídolo, como un ejemplo a seguir. Bueno, ahora, cuando River Phoenix fallece, fíjense que estaba haciendo una película que se llama Sangre Oscura, la película, pero no la terminó. Entonces vinieron los problemas entre el director de la película y las aseguradoras, porque obviamente todo está asegurado por cualquier situación. Entonces las aseguradoras ya no querían que la película se hiciera, querían guardar todo, enlatar todo, pagar lo que tuvieran que pagar y ya. Pero el director, un hombre llamado George Sluicer, él dijo, no, yo sí quiero estrenar la película, porque en realidad es un argumento muy bueno y yo sí quiero que la película se estrene. Bueno, pero además de eso, a este director llamado George Lucer le habían detectado un aneurisma cerebral y él no sabía cuánto tiempo podía vivir o iba a vivir o iba a vivir bien. Entonces, habla con las aseguradoras y les dice, necesito estrenar mi película antes de morir. Y miren, la estrenaron. Sí, se estrenó esa película. De hecho, la primera vez que proyectaron la película fue en el Festival de Berlín del año 2013. Bueno, ahí se dijo que la siguiente película que iba a ser, se supone, River Phoenix, iba a ser la de Entrevista con el vampiro. Pero él ya no la pudo hacer precisamente porque murió. Y en su lugar, este personaje que iba a ser River Phoenix lo terminó haciendo Christian Slater, fue quien hizo este personaje. Bueno, descansa en paz River Phoenix y qué vida tan triste y tan fuerte. El video completito está en el video del jueves de la semana pasada, porque de verdad es una historia de no creerse lo que los papás llegaron a permitir que le hicieran a su hijo en nombre de la fe, en nombre de Dios. Qué cosa tan espantosa. Pero bueno, ahí está la historia de River Phoenix. Ojalá la puedan ver completa. Si ya la vieron, de verdad que se quedaron, yo creo que como yo también, con el ojo cuadrado. Y ya nada más para cerrar la semana, oigan, fíjense que una historia que bien pudo haber sido una historia de lucha, de admiración, de superación, una historia inspiracional, terminó siendo una de las historias de los fraudes más grandes en el mundo de los deportes, más grandes. La historia de Lance Armstrong, este ex campeón de ciclismo, híjole, al que le terminaron quitando sus 7 títulos como ganador del Tour de Francia. 7 títulos, señor, usted llegó en primer lugar, sí, pero no se atracalero. Sí, entendemos que la gente lo ama, sí entendemos que la gente lo quiere, lo respeta, es usted muy admirado, pero ¿qué cree? Hay que recordarle, señor, que usted ganó gracias a que se drogó y gracias a que consumió sustancias prohibidas que le aceleraban la energía. Oiga, pero yo soy un sobreviviente de cáncer. Sí, sí, sí lo es. Lance Armstrong sobrevivió a un cáncer testicular, pero lo que hizo después de esto y por lo que empatizó con mucha gente, porque el haber salido ya de esta situación de cáncer fue una situación tremenda, tremenda, pero haberse metido sustancias ilegales para poder ganarle a sus competidores, la verdad es que no se valía. Él tuvo un rendimiento mucho mayor gracias a estas sustancias. Y todavía que se lo estuvieron diciendo y diciendo y diciendo, en cada acusación que salía, él negaba todo, negaba que no, y yo no, y no, y no. La gente me tiene envidia, es que no me quieren, es que no sé qué. Hasta por ahí del 2013, pues siempre sí, la verdad, ¿para qué les voy a decir que no? Pues sí, me metí cositas, pero pues ¿para qué hacen tanto escándalo total? Ahora sí que por la ley de lo caído, caído, los triunfos son míos. Y le dijeron, no, señor, tiene que regresar
todo lo que se le dio, todo, 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 todo. Pues después de esta vergüenza mundial que tuvo que vivir Lance Armstrong, intentó, pues ahora sí que rehacer su vida. Ya no como deportista, ahora se enfocó más bien en el mundo empresarial, en el mundo de los medios de comunicación, dando entrevistas, cobrando, obviamente. Y pues digamos que se compró su casita, vive en Austin, Texas, ahí se la pasa muy, muy, muy a gusto. Ahora, de que es un hombre muy inteligente y muy astuto, tampoco me queda la mejor duda. Cuando Lance Armstrong pierde la demanda justamente por haberle causado tanto daño al mundo del ciclismo y al mundo del deporte, se le retiraron sus patrocinios, todos se le fueron, que esto era lo que le representaba la mayor cantidad de entrada de dinero. Pero además le quitan sus premios, pero además en la demanda tuvo que pagar 5 millones de dólares para pues, que las cosas ya no caminaran a más. Que en aquel momento, fíjense que decían que si Lance Armstrong no llegaba a un acuerdo, el dineral que tendría que pagar iba a ser una cosa impagable, prácticamente impagable. Se hablaba de 100 millones de dólares que tenía que pagar en caso de no llegar a un acuerdo. Bueno, tuvo que pagar 5 millones, nada más, que para él supongo yo que no representó mayor problema. Pues Armstrong dijo, híjole, el problema es que si yo pago esos 5 millones, me voy a quedar en ceros, ya no tengo patrocinios, ya no tengo entradas, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo competir, ¿qué voy a hacer? Pues le quedaba un piquito de todo el dineral que tenía. Ese piquito pues eran cerca de 100,000 dólares, muy buenos, muy, muy, muy buenos. Pues resulta que en ese momento Armstrong dijo, ¿y qué hago? ¿Qué hago con ese dinero? Lo tengo que hacer crecer. Y resulta que se le ocurre invertirlos en Uber, la plataforma, no en comprar coches y ponerlos a trabajar, no, directamente a Uber. Invirtió sus 100,000 dólares. Lo hizo pues, con los riesgos que conlleva hacer una inversión de este tamaño. Cuando Lance Armstrong invierte esos 100,000 dólares a Uber, Uber en aquel momento a nivel mundial valía cerca de 3,700,000 dólares, poquito en comparación a lo que vale hoy, poquititito. Pues esto que hizo Lance Armstrong lo salvó de la ruina financiera, literalmente lo salvó. ¿Por qué? Porque los rendimientos que ese dinero le dan al día de hoy, uf, eso ya se cuenta en cientos de millones de dólares, ese dinerito. Además, no es el único negocio que tiene su inversión en Uber. Fíjense que creó una empresa de medios y eventos que se llama Wedoo. Y esta empresa, digamos que lo que hace es vender todo lo necesario para hacer el ciclismo. Él conoce ese negocio, todo para hacer deportes de resistencia, pero también abrió con otros socios una empresa que se llama Next Venture, que esta empresa se dedica a todo lo que tiene que ver con la vida fitness, al deporte, a la nutrición, al bienestar, todo eso, a eso se dedican y que hoy por hoy vende mucho. Pero además, también recuerden que les comentaba yo que Lance Armstrong tiene dos podcasts que obviamente también le generan una entrada económica. Entonces, de que es muy inteligente el señor para poder salirse por la tangente, sí lo es, porque les platicaba yo también en la transmisión que tuvimos sobre la vida de él, cómo cada que lo querían agarrar en la movida de que pues el señor se metía a cosas, siempre encontraba un pretexto. Y ahora, a pesar de ya no contar con patrocinios, bueno, ni siquiera con público, porque pues hasta sus mismos fans le dieron la espalda, pues ahora resulta que el señor sigue viviendo cómodamente, sigue viviendo muy bien y eso se debió pues a que ha hecho un muy buen uso de sus recursos económicos, que esa parte pues está bien, digo, qué padre que le vaya bien, pero qué malo que después de haber sido uno de los campeones, literalmente, uno de los campeones mundiales en el mundo del ciclismo, ahora resulta que Lance Armstrong, pues descubrimos que nos engañó mucho tiempo y ahora paga las consecuencias. En fin, hasta aquí con nuestra historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les quiero recordar que hoy domingo tenemos también nuestros
inexpertos a las 11 del día. Después a las 6 de la tarde tenemos Con Sabor a México. A las 9 de la noche el alarido. Y el lunes regresamos normalitos, normalitos. Mándenme por favor su correo electrónico a locutorfelipecruz@gmail.com si gustan acompañarnos a nuestra calenda el próximo 18 de abril del año 2026 y después a una convivencia. Si es así, por favor díganme, yo voy y aquí los esperamos con todo cariño. Recuerden que ustedes tendrían que hacerse cargo de sus viáticos, de su hospedaje y de sus alimentos. Aquí pues vamos a hacer la calenda, esta festividad y después la convivencia. Ahí ahora sí que eso no hay ningún problema, pero ya si quieren quedarse más días y todo eso, pues ya chequenlo ustedes de acuerdo a sus tiempos y a sus presupuestos. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Hijo, gracias a Javi Álvarez y principalmente gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Cuídense mucho, pásenla bonito. Mi nombre es Felipe Cruz. Nos vemos. Adiós.